Hola, mi estimado, bienvenidos a tu canal Consultor Clínico. En esta ocasión vamos a hablar de las urgencias pulmonares, parte 2. En esta ocasión vamos a hablar de asma. Bueno, adelante. Bueno, en sí, el asma, pues ya todo el mundo lo conoce. Todos saben que es una enfermedad respiratoria que impide a la persona respirar, ¿verdad? El manual Washington lo define que en este caso el asma es una enfermedad que se caracteriza por inflamación crónica de las vías aéreas. Se define como síntomas respiratorios con sibilancias. Aquí sale lo que significa una sibilancia. Y así es como se escucha una sibilancia en una persona asmática. Pero además de la sibilancia, el paciente llega a tener lo que son disnea, que es una incapacidad de respirar o dificultad respiratoria. La persona también siente una presión en el pecho y tos, generalmente una tos chifladora. O sea, el paciente está o sea, parece como que se le va a dar el pulmón, referencialmente. Que este caso puede variar con el tiempo y de intensidad, junto con la limitación variable del aire respiratorio, o sea, la capacidad de sacar el aire. Es por eso que tenemos un método para medir y diagnosticar el asma muchas veces, que es la espirometría. La espirometría voy a hablarla en otro video, pero hay que ir avanzando en esto. En la epidemiología y etiología, la prevalencia de asma continúa elevándose y va a variar con la edad, raza, nivel socioeconómico y la etnia. Ahora se preguntarán en qué raza, en qué etnia, en qué sociocultural. Bueno, en este caso es más alta en personas jóvenes, mujeres que viven en la pobreza y son multirraciales o afroamericanos. Los factores de riesgo son genéticos, exposiciones ambientales, sobre todo a tabacos y a otros contaminantes. También hay infecciones y otros factores como la obesidad o la dieta, principalmente eso. Ahora hablaremos de la fisiopatología. En este caso, la respuesta fisiológica de las vías aéreas incluye la contracción al inicio y en respuesta a estímulos externos, el aumento de la producción de moco, edema y engrosamiento de la pared bronquial con remodelación posterior. Lo que causa una subyacente en estos cambios es una respuesta inflamatoria aberrante a la exposición de alérgenos, un contaminante irritante como el tabaco, ¿verdad? O una infección que involucra a células inflamatorias y a las propias células epiteliales circundantes. O sea que es un proceso inflamatorio del bronquio que lo que hace es limitar el aire que circula por medio de la luz del bronquio, y por eso es que el paciente puede tener cansancio, pues una dificultad para poder respirar. En raras ocasiones, la muerte por asma puede ser súbita e inesperada. Casi siempre, casi siempre, las muertes registradas por asma, la persona va empeorando poco a poco, pero hay ocasiones, pero son raras, en el que da un golpe. O sea, hablo de que el paciente está bien en la mañana y en la noche le agarra un ataque de asma y fallece de un paro cardiorrespiratorio. Antecedentes obvios de deterioro a largo plazo del control del asma. La infiltración de neutrófilos, en este caso en las vías respiratorias sin obstrucción mucosa significativa, a menudo es la característica principal de estos pacientes. Hablando patológicamente, ¿verdad? Al verlo en un microscopio notamos una gran infiltración de neutrófilos. Proceso inflamatorio. En la presentación clínica, los pacientes con un movimiento de aire gravemente reducido deben de ser tratados inmediatamente en la urgencia. Es por eso que esta serie se llama urgencias pulmonares, ¿verdad? Porque hay que tratarlos así, rápido. Antecedentes, hablando así ya de... Bueno, nosotros en medicina, cuando hablamos de antecedentes médicos, nos referimos a todas aquellas cosas que sean, ya sean patológicas o no patológicas, que puedan inferir en esta enfermedad. Es importante tratar la causa de la exacerbación: falta de adherencia al tratamiento, infecciones, cambio climático, exposición a alérgenos, y considerar las causas de sibilancias. La presentación clínica depende de la gravedad del ataque. Hay factores en historia clínica y en exploración física que nos van a indicar de que este paciente pues tiene grandes factores de riesgo que van a aumentar la muerte relacionada con el asma.
En este caso, pues aquí tenemos todos los criterios en esta tabla. Vemos que una exacerbación grave previa, ya sea por intubación o ingreso a UCI por asma, más 2 o más hospitalizaciones o 3 o más visitas de urgencia por asma en el último año. También hospitalización o visita a urgencia por asma en el último mes. Actualmente usa o recientemente ha dejado de usar corticosteroides orales. También el uso de más de 2 frascos de agonistas de acción corta al mes. O sea, lo usa demasiado, literalmente. La historia de enfermedad psiquiátrica o problemas psicosociales, el estado socioeconómico bajo o residencia en el centro de la ciudad. Ahora, se preguntarán, ¿y por qué se da esto? ¿Por qué las personas de la ciudad tienen mayor prevalencia o mayor ocurrencia de tener asma? Esto es generalmente por los contaminantes. Si uno va a un pueblo va a sentir el aire más fresco, con menos contaminantes. Una ciudad, principalmente ya que las grandes ciudades como Nueva York, Tokio, etcétera, pues el paciente está sometido a grandes cantidades de dióxido de carbono o de hidrocarburos saltados por los automóviles, ¿verdad? Es por eso que los pacientes que viven en ciudad tienen más ataques de asma que los que viven en el campo. También, en este caso, las comorbilidades, ya sean cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedad psiquiátrica crónica también. Poca adherencia al tratamiento o al plan de acción de asma. Sí, es la principal causa de exacerbaciones. El paciente no se somete a un riguroso tratamiento. Ya se siente bien, el paciente deja de tomar. Y no lo hace, pues. O sea, el paciente empieza a decir, como no siento cansancio, no me voy a seguir echando esto. No. El plan de asma tiene que ser cumplido al pie de la letra y en tiempo determinado, aunque te sientas mejor. También alergias alimentarias en un paciente con asma. ¿Sí? Más aquellos pacientes que son alérgicos a los lácteos. ¿Qué será? Exploración física. La evaluación rápida del paciente incluye estado de conciencia, esfuerzo respiratorio, uso de músculos accesorios de la respiración. Ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Ya hemos hablado de ellos. En este caso también el nivel global de la disnea. La exploración más enfocada debe incluir la evaluación del estado mental, la vía aérea superior, la frecuencia cardíaca, el volumen y la fase de la sibilancia. Sí, existen también sibilancias expirativas e inspirativas. Iremos viendo por qué uno es más grave que la otra, ¿verdad? Y en qué tipo de asma aparece. La piel, porque puede tener cianosis. Aquí está. Cianosis es el color morado de la piel. Generalmente cuando la cantidad de dióxido de carbono aumenta en los capilares, en la hemoglobina. Y eso lo hablaremos en el manual de signos y síntomas. Ahora, vamos a hablar del diagnóstico diferencial. Ahora se preguntarán, ¿qué es esto de diagnóstico diferencial? Diagnóstico diferencial son ciertas enfermedades que se le parecen, pero que no son. O sea, enfermedades que se parezcan al asma, pero no lo son, ¿verdad? Y hay que diferenciarlas, es obligación del médico diferenciar estas enfermedades del asma. ¿Ya? ¿Cuáles? Aspiración de un cuerpo extraño, disfunción de las cuerdas vocales, anafilaxia, neumonía, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonitis, enfermedad pulmonar intersticial, vasculitis sistémica por Schoen-Strauch y COVID-19. En 2020, cuando el COVID pues estaba agarrando duro, pues estaba pegando duro, muchos pacientes que estaban llegando pues al hospital referían un cansancio, ¿verdad? Y al evaluarlo no era COVID, era asma. Y otros pues que pensaron que era asma, era COVID y al final terminaron falleciendo. ¿Sí? También el COVID puede exacerbar el asma. Criterios y pruebas diagnósticas. En las exacerbaciones leves que se resuelven rápidamente no son necesarias las pruebas diagnósticas. El paciente con exacerbaciones más graves que no se resuelven en 1 a 2 horas es razonable realizar muchas más pruebas, ¿verdad? No solo pensar de que estamos frente a un asma directamente. Entonces, si un paciente viene
tenía un cansancio y de pronto se le quitó. Hay que ver si no hay un factor desencadenante en eso. Por ejemplo, pues llega una persona al hospital y llega con cansancio y le preguntas que si estuvo expuesto a algo y dice estuve expuesto a un veneno, un insecticida, entonces vamos a pensar que es un asma. Vea, por eso hay que preguntar muy bien. Tenemos los criterios para clasificar las exacerbaciones del asma en adultos y en niños mayores de 6 años o más, ¿verdad? Por ejemplo, los signos y síntomas, si es leve, si es moderado, si es grave o si tenemos un paro cardiorrespiratorio inminente. Muy sospechoso eso, ¿verdad? Ahora, la posición que causa la disnea cuando es leve en actividad puede recostarse, en moderado el reposo prefiere sentarse y en el asma grave el reposo se siente erguido principalmente. Entonces vas a ver que el paciente al sentarse hace esto, ¿verdad? Así está sentado tratando de respirar y está usando toda la musculatura accesoria para poder respirar. Entonces esa es una exacerbación grave. Cuando tenemos a un paciente que tiene paro cardiorrespiratorio inminente, puede presentarse en posición de trípode. Entonces el paciente está sentado de una manera, eso ya es un paro cardiorrespiratorio inminente. En el habla, pues en las partes leves, pues cuando hay una exacerbación leve, cuando la gravedad es leve, el paciente puede hablar en oraciones. Por ejemplo, uno le está preguntando de dónde vive, entonces dice yo vivo en tal parte, que tal cosa que para allá, sí, que eso y empieza a hablar, bla, ya, lo que sea, pues, pero habla ciertas oraciones. Cuando ya es el asma moderado, la exacerbación moderada, el paciente solo habla por frases. Por ejemplo, hola, ¿cómo se llama? Tal persona. Entonces habla solo por ciertas frasecitas pequeñas, tal vez de 3 o 4 palabras, no mucho más. En grave, pues solo dice palabras, sí, no, sí, ayer, y está respirando de manera rápida, ya. Entonces ahí tenemos un caso grave de asma. Y en un paro cardiorrespiratorio inminente, el paciente no habla. Solo está tratando de respirar, no puede hablar. Si habla se cansa, se está muriendo. Y el estado de alerta pues es otro criterio que hay que evaluar. Por ejemplo, el paciente puede estar agitado en el caso leve. Si es moderado, el paciente generalmente está agitado. En el caso grave generalmente está agitado, pero cuando tenemos a un paciente con paro cardiorrespiratorio inminente, el paciente está somnoliento y confundido. Esto generalmente por la deficiencia de oxígeno que tiene en el cerebro. La frecuencia respiratoria es otro parámetro que hay que evaluar. En la leve está aumentada, en el moderado está aumentado, en el grave a menudo mayor a 30 respiraciones por minuto y en el paro cardiorrespiratorio inminente está disminuida, o sea, menos de 12. El uso de músculo accesorio, cuando es leve rara vez lo usa, cuando es moderado a menudo lo usa, en grave generalmente los usa. En el paro cardiorrespiratorio inminente el movimiento tóraco-abdominal es paradójico, o sea, aumenta, disminuye, aumenta. Es como que generalmente el tórax y el abdomen tienen una respiración, o sea, poca, mucho, poco, muy paradójico, o sea, no tiene un patrón específico. Ya hemos hablado de patrón respiratorio en los videos pasados, ¿verdad? Ahora, pues en las sibilancias, o sea, ya hemos escuchado pues lo que son las sibilancias. Es moderada al final de la expiración si es leve, es fuerte en la expiración si es moderado, si es grave es fuerte en la inspiración y leve en la expiración. Y si tenemos un paro cardiorrespiratorio inminente, generalmente están ausentes, porque la respiración, el flujo de aire es muy poco. Entre menos flujo, menos silba. En la frecuencia cardíaca, pues es en el leve es menos de 100, moderado es de 100 a 120, aunque esto de criterio de frecuencia cardíaca pues no está tanto. Sí, en choque inicial sí, porque el paciente generalmente tiene una bradicardia menos de 60 latidos.
En el grave pues es mayor de 120 y en el paro cardiorrespiratorio hay una bradicardia, o sea, menos de 60. El paciente está chocado y hay que llevarlo a UCI. El pulso paradójico pues en la leve está ausente, mayor a 10 milímetros de mercurio. A menudo en reposo pues es de 10 a 25 milímetros de mercurio. Y en el caso grave, mayor a 25 milímetros de mercurio en adultos. En el paro cardiorrespiratorio inminente pueden estar ausentes porque el paciente tiene fatiga respiratoria. La gasometría, pues, evaluando pues principalmente a estos pacientes, la presión arterial de oxígeno es normal en la leve y también la presión parcial de dióxido de carbono en la arterial pues es menor a 42 Torricelli. Ahora se preguntarán, ¿por qué hablas en Torricelli y no hablas en milímetros de mercurio? Que eso es lo que se habla principalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un Torricelli equivale a 1 milímetro de mercurio. O sea, no tiene mucho que ver ahí, ¿verdad? Ahí están las fórmulas para que miren que no estoy mintiendo. Es una unidad de medida muy utilizada. En el moderado, pues la presión arterial de oxígeno es mayor a 60 Torricelli. La presión arterial de dióxido de carbono es menor a 42 Torricelli, igual que en la leve. Pero ya en el caso grave, la presión arterial de oxígeno es menor a 60 Torricelli y la presión arterial de dióxido de carbono es mayor a 42 Torricelli. Y en el paro cardiorrespiratorio inminente, la presión arterial de oxígeno es menor a 60 Torricelli y el PCO2 está elevado. O sea, está aumentando el dióxido de carbono, que obviamente va a recurrir a una acidosis respiratoria, ¿verdad? La saturación de oxígeno, pues ya cuando ponemos el oxímetro, en el leve pues está mayor al 95%, en el moderado está de 90 a 95%, de grave es menor al 90%, ¿verdad? En el paro cardiorrespiratorio también es menor al 90%. El flujo expiratorio máximo en el leve es mayor al 70%, en el moderado de 40 a 69% y en el caso grave es menor al 40%. Y en el paro cardiorrespiratorio inminente es menor al 25% del flujo expiratorio máximo. En las pruebas de laboratorio, pues una biometría hemática completa puede demostrar eosinofilia y leucocitosis, pero no existe una prueba diagnóstica de asma específica. No se recomienda la gasometría arterial de manera rutinaria, pero pueden considerarse en pacientes con asma grave con volumen expiratorio forzado en un segundo, o sea, la BEF1 predicho menor al 50%, porque obviamente va a salir alterada, ¿verdad? Así que no valdría de mucho hacerla. Las pruebas de imágenes, pues una radiografía de tórax no va a diagnosticar un asma, pero sí nos va a descartar otras causas que pueden estar causando el cansancio en el paciente, como una neumonía, ¿verdad? El procedimiento diagnóstico, pues la espirometría de cabecera, el flujo máximo se puede utilizar para el seguimiento de asma y la respuesta al tratamiento. La gasometría, pues ya sabemos que es un método diagnóstico en el que se mide la cantidad de aire pues, que el paciente saca por medio de una respiración, ¿verdad? Y pues eso lo medimos pues en ciertas características, nos da ciertos valores y empezamos a valorar como la función pulmonar, ¿verdad? Entonces para eso se utiliza. El tratamiento, pues allá hablando pues clínicamente, el tratamiento inicial de todas las exacerbaciones del asma es un beta agonista de acción corta inhalado con mayor frecuencia, el salbutamol. También podemos usar broncodilatadores. El salbutamol también puede administrarse como un inhibidor de la dosis medida con un espaciador, pues se requieren de 4 a 8 disparos cada 20 minutos hasta por 4 horas. El salbutamol también puede administrarse por nebulización, ya sea intermitente, o sea, con una dosis de 2.5 a 5 miligramos cada 20 a 30 minutos entre dosis, o continua de 10 a 15 miligramos
durante 1 hora. La administración continua de salbutamol puede ser una alternativa mejor en pacientes con mala función pulmonar. Durante una exacerbación grave aguda, algunos pacientes pueden ser capaces de utilizar inhaladores de dosis medida, incluso con un espaciador. En esta situación es razonable la administración subcutánea de beta-agonistas, por ejemplo, la terbutalina de una dosis de 0.25 miligramos o la epinefrina en una dosis de 0.3 miligramos. Esa es valoración pesada. No se recomienda los beta-agonistas intravenosos, ya saben, pues no tienen tanto efecto positivo, más bien va a tener más efecto arterial o cardíaco. Y no un efecto pulmonar, el efecto deseado, ¿verdad? Por eso es que usamos inhaladores mejor. La epinefrina intramuscular en una dosis de 0.01 miligramos por kilogramos hasta 0.5 miligramos en adultos. Solo se recomienda si se sospecha de una anafilaxia o de un angioedema. Aquí tenemos pues los conceptos de angioedema y anafilaxia, pues, y así se miran, ¿verdad? Son casos ya graves y hay que valorarlos mucho mejor. Ya no se trata de un simple asma. Actualmente en un corticosteroides, 1 miligramo por kilogramo de prednisona en adultos. Otros medicamentos, pues en pacientes con exacerbaciones graves también pueden recibir anticolinérgicos inhalados. ¿Cuáles son estos anticolinérgicos inhalados? El bromuro de hiperatropio. Se debe utilizar oxígeno suplementario para mantener la saturación de oxígeno de un 93 al 95% en adultos. También se puede utilizar el sulfato de magnesio en la urgencia, en una dosis de 2 gramos en una infusión de 20 minutos. En este caso, esto va a ayudar mucho a reducir pues, las hospitalizaciones en exacerbaciones graves, cuando muchas veces los medicamentos que son broncodilatadores ya no responden, ¿verdad? El sulfato de magnesio es muy útil en estos casos y nos va a evitar muchísimo. Otro tratamiento no farmacológico, ya hablando así, pues el tratamiento no farmacológico de asma va a incluir el tratamiento con líquidos electrolitos y ventilación asistida. Tanto la ventilación como la presión positiva no invasiva, o sea, ya sabemos, pues ventilación con presión positiva no invasiva, la BPPNI o BNI, como la intubación endocranial, son los pilares del tratamiento no farmacológico de la insuficiencia respiratoria inminente. Pero a diferencia del EPOC, la evidencia indica de que la BPPNI en el asma no es tan conveniente. No hay que usarla. El seguimiento, pues ya hablando así, pues saben que todos los países tienen un sistema de evaluación de llevar el control, ¿verdad? Y si no tu país, pues tu médico privado va a llevar, en este caso, pues va a llevar control de tu asma, ¿verdad? En este caso, pues muchos pacientes con exacerbaciones asmáticas mejorarán después de 1 a 2 horas en urgencia y serán capaces de irse a su casa. Pero la decisión sobre la alta se basa en la mejoría de los signos y los síntomas clínicos. Aunque la función pulmonar de cabecera con el flujo máximo en un segundo pueden ayudar a tomar decisiones, el paciente a menudo pueden ser dados de alta con seguridad, incluso cuando estas pruebas muestren anomalías persistentes. El consenso GINA, pues Global Initiative for Asthma. DocInEnglish.com. Clases en vivo, 24 horas al día. No sé mucho pronunciar en inglés. Sí lo leo, pero no lo puedo hablar bien. Se recomienda la hospitalización si el BEF1, o sea, el volumen expiratorio forzado en un segundo, antes del tratamiento o el flujo expiratorio máximo es menor al 60 u 80% del valor predicho o mejor valor personal, ya pues vamos a hospitalizarlo, ¿verdad? La admisión en la UCI está indicada en pacientes con cambio en el estado mental. ¿Cuáles son estos? Los pacientes que llegan con adormecimiento, están alterados mentalmente, ¿verdad? No. También la necesidad de ventilación mecánica, inestabilidad hemodinámica u otros trastornos concomitantes que harán inadecuado el ingreso a la planta o sala. También algo que no mencionan los libros es que si una paciente embarazada
tiene exacerbación de asma muy grave, también tiene que ser ingresada a la UCI, ¿ya? Porque puede desencadenar otros trastornos como preeclampsia. La planificación del alta, pues el alta se debe incluir los medicamentos de alivio de acción rápida, como los esteroides orales durante 5 a 7 días de 1 miligramo por kilogramo hasta 50 miligramos diarios. La mayoría de los pacientes deben recibir un medicamento de control, más habitualmente un corticosteroide inhalado o un puff de bromuro de pratropio, ¿verdad? Son muy indicados en estos casos. Bueno, en este caso, pues muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado y ese video les haya ayudado muchísimo de cómo llevar en cuenta pues a un paciente en un estado de exacerbación de asma. Por eso la serie se llama Urgencias Médicas. Bueno, sin más que decir, espero les haya gustado el video, les haya sacado de dudas y espero les haya gustado, ¿verdad? Suscríbanse al canal, allá abajo, pues creo que allá abajo, ¿verdad? Ahí está el botón rojo, ahí donde dice suscribirse. Y si ya te suscribiste, pues sos un crack. Bueno, muchas gracias, espero les haya gustado. Síganme en el canal y en Instagram, aunque no he puesto el Instagram, ¿verdad? Bueno, sin más que decir, hasta la próxima, mis estimados consultores clínicos. Adiós.